Caminábamos cerca de la macroplaza. Ya era tarde, ya no había transporte, y teníamos que caminar. De pronto, a lo lejos, vimos un par de figuras vestidas completamente de negro, y mientras más nos acercábamos, más notábamos la extraordinaria altura que tenían. Intentamos ignorarlo, pero al pasar nos dimos cuenta de que empezaron a seguirnos. Y sus caras eran espantosas, como de muertos. Las 056 buenas noches, comunidad. Ojalá que estén muy bien, de verdad. Lo espero. Ojalá que estén del mejor humor para escuchar este episodio. Que todo esté bien, y la única preocupación sea sobrevivir del miedo que se avecina esta noche. Por supuesto. Eso no va a ser fácil. Las historias de hoy van a ver, bueno, van a escuchar. Están mucho más cercanas de lo que crean. No se dejen llevar por el título. Estas historias les podrían pasar. Ojalá que no. Voy a darles, como siempre, una última oportunidad para ir a buscar otro tipo de contenido. A lo mejor de terror, pero que de menos miedo, porque estas historias se van a quedar con ustedes, sobre todos, y se les ocurre cometer la locura de escucharlas para dormir. ¿Listos? ¿Listas? Comenzamos. Esto es Relatos de la Noche. Hola, Ariel. Te mando un saludo de mi parte y de un amigo. Somos fans de tu canal y te quiero compartir algo que le pasó a un compañero de trabajo. Rodrigo, el mismo me dio permiso de mandarte su historia. Esto pasó en Monterrey y de 1994, cuando él tenía 14 años. Ese día se juntó con otros amigos de la secundaria, 4, en casa de uno de ellos. Por la zona del barrio antiguo. Desde la tarde estuvieron ahí, entre tarea y plática, y se les fue el tiempo sin darse cuenta. Para cuando quisieron reaccionar, ya era alrededor de la 1 de la mañana. A esa hora ya no pasaban camiones. El último salía, según ellos, poco antes de las 12. Tampoco tenían carro. Y pues en ese entonces, no existía nada como Uber, solo taxis o ecotaxis, y no siempre era fácil encontrar uno. Por eso fue que no les quedó de otra más que irse caminando. Antes de salir, algunos alcanzaron a marcar a sus casas para avisar que iban de regreso, y se fueron los 5 caminando por la calle Doctor José Maríacos, con la idea de incorporarse hacia la macroplaza. Rodrigo dice que esos años, esa partes, sentía muy sola en la noche. Había tramos donde prácticamente no había nadie y la iluminación era muy poca. En una parte del camino tenían que bajar por unas escaleras para continuar. Esa zona estaba más oscura todavía y no había otra forma de rodearla. Fue ahí donde vieron a 2 personas. Estaban a lo lejos, cerca de uno de los pocos faroles que alumbraban. Al principio no les pareció raro. 2 personas vestidas de negro, quietas, como si estuvieran simplemente ahí, y no se asustaron porque ellos eran 5. Pero mientras más se acercaban, algo empezó a parecerles muy raro. Parecía que esas 2 figuras eran más altas de lo normal. Era una sensación extraña que les provocaba verlos, como si su tamaño no estuviera bien definido al principio, pero se fuera acomodando conforme avanzaban. Aún así, no hicieron ruido. Entre ellos, se dijeron en voz baja que pasaran sin llamar la atención. Supongo que quisieron creer que era algo con efecto de la poca luz, del farol, de las sombras. Y las figuras no se movían. Ni siquiera parecían haberlos notado. Estaban de pie mirando hacia la nada, no estaban platicando entre ellos ni nada. Simplemente viendo. Así que siguieron caminando despacio, rodeándolos lo más posible. Rodrigo iba adelante. El chico que iba hasta atrás fue el único que volteó. Y en cuanto lo hizo, gritó. Dice Rodrigo que fue un grito horrible y los estremeció a todos. El chico gritó así porque, ese momento, al voltear, las 2 figuras ya no estaban en el mismo lugar, estaban mucho más cerca de ellos. No vio cómo se movieron ni las escuchó caminar, pero ya estaban ahí cerca, y los estaban viendo. Eso fue suficiente.
Los 5 salieron corriendo sin pensarlo. No voltearon. Nada más corrían, escuchando sus propios pasos y algo más atrás. Hasta que vieron un taxi a lo lejos. El señor estaba dentro, y al verlos venir así de desesperados, abrió las puertas, sin preguntar nada. Se subieron como pudieron, prácticamente aventándose, y el señor arrancó en ese instante. Y cuando el carro empezó a moverse, uno de ellos escuchó algo atrás. Un golpe, como si alguien hubiera alcanzado a pegarle a la cajuela, pero nadie quiso voltear, ya en movimiento. El taxista preguntó qué estaba pasando, que aquí eran esos que lo seguían, pero no se detuvo. Fue en ese momento cuando el que venía hasta atrás, el chico que los vio acercarse, empezó a quejarse. Decía que le ardía a mucho la espalda, que le quemaba. Al principio pensaron tirar por la corrida o por el susto, pero cuando uno de ellos le levantó la camiseta, vieron que tenía una especie de irritación, cruzaba toda la espalda roja, marcada, como una reacción fuerte en la piel, pero con forma, 3 líneas que bajaban desde el hombro hasta cas y la cintura. Nadie dijo nada. El taxi siguió avanzando por Padre Mier. Iban en silencio, todavía tratando de entender lo que había pasado, hasta que al dar vuelta en una calle, el taxista habló otra vez. Esos son, ahí están. Los 5 voltearon al frente. A lo lejos, sobre la banqueta, venían caminando 2 figuras iguales, mismo negro, misma altura. Avanzando hacia donde ellos estaban, el taxista no esperó más. Dio la vuelta, en momento, y tomó otra calle, alejándose. Y por suerte ya no volvieron a verlas. El taxista fue dejando a cada uno en su casa. Nadie quiso quedarse solo en ese momento, pero no había de otra. Rodrigo dice que lo llegó. Su mamá lo regañó por la hora, pero también le preguntó por qué se veía así. No le contó en ese momento. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, en la escuela se reunieron otra vez los 5 para hablar de lo que había pasado. Y todos coincidían mismo en que esas figuras no se movieron como personas, en que cambiaban de lugar sin que nadie las viera, y en que de alguna forma parecía que solo reaccionaron cuando alguien miró directamente. Y diría yo, comunidad, yo aclaro, no digo que esos sean, pero cuando Rodrigo me contó esta historia, los llamó los vampiros del barrio antiguo. Esto pasó hace apenas unas semanas. No es algo que me haya pasado directamente a mí, pero estuve ahí, aunque no sé el protagonista. Y lo vi, y la verdad todavía no tengo la más mínima idea de cómo empezar a explicarlo. Todo empezó porque un amigo de la prepa perdió a su mamá. Teníamos ya años sin vernos. Era de esos amigos que fueron muy cercanos en su momento, pero la vida nos va alejando. Y aún así, cuando me enteré, sentí que tenía que ir a verlo. Fui al velorio. Lo vi muy mal, como era de esperarse. Su mamá era una persona lindísima, y yo la quería mucho. Estuvimos un rato ahí platicando, al principio lo típico. Pero poco a poco la conversación se fue haciendo más personal. Recordamos cosas de la escuela, gente que ya ni vemos, y también hablamos de su mamá, de los recuerdos que yo tenía con ella. Me dijo que no sabía qué hacer con todo lo que sentía, que había muchas cosas que se le quedaron sin decir. Ya saben lo que pensamos cuando perdemos a alguien, cuando quizás no les dijimos suficiente vez de lo mucho que los queremos. Pero lo raro en esta historia comienza unos días después, cuando él de la nada me volvió a escribir. Me dijo que había estado haciendo algo, que no sabía por qué, pero que sentía que solo me lo podía contar a mí, y la verdad, desde ahí me sentí raro. Y le pregunté qué era. Me dijo que le había estado mandando mensajes a su mamá, así, tal cual, que sabía que no los iba a leer, pero que le ayudaba a desahogarse, que le escribía como si ella todavía estuviera ahí. La verdad, esto realmente todavía
No me parecía raro, pero luego me dijo otra cosa, que el día anterior uno de los mensajes se había marcado con doble palomita, como si se hubiera entregado. Le dije que no tenía sentido, que seguro el número ya estaba activo otra vez o que lo habían reasignado, pero además, la muerte acababa de pasar. Ni siquiera lo había reportado o había cancelado la línea, y además, y me explicó algo que me hizo muchísimo ruido, que cuando enterraron a su mamá, él mismo le metió al ataúd algunas de las cosas que ella siempre estaba usando, entre ellas su celular y unas tijeras con las que podaba sus plantas. Ahí sí, ya no supe qué decirle. Aún así, traté de mantenerme lógico. Le dije que tenía que haber una explicación, que alguien pudo haber sacado el teléfono o cualquier cosa, y por eso le propuse ir a verlo. Cuando llegué a su casa, lo noté distinto. No lo estaba triste como en el velorio. Estaba inquieto, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Y luego me dijo algo que acababa de cambiar. Ya no son solo las palomitas de entregado. Me dijo que ahora le estaban respondiendo. Le dije que no dijera tonterías, que alguien les estaba jugando una broma. Y él no discutió. Nada más me extendió el teléfono y la conversación estaba abierta. Eran mensajes largos, muy largos de él, cosas que le contaba, recuerdos. Le pedía perdón por muchas cosas, pero entre esos mensajes había respuestas. Se los juro por Dios, cortas, simples, no eran muchas, pero estaban ahí. Claro, le dije que eso no probaba nada, que cualquiera podría haber escrito. Y fue cuando se me acercó un poco, y me dijo que iba a preguntarle algo que nadie más sabía. Agarró el teléfono y escribió: Mamá, ¿sabes quién está aquí? María. ¿Por qué nos dejamos de hablar nosotros dos? Nos quedamos viendo la pantalla. Yo no sé por qué, pero tenía mucho miedo. No pasaba nada. Un segundo, dos, varios. Yo ya estaba a punto de decirle algo, y en ese momento llegó un mensaje. Por Sebastián. Me revolvió estómago porque era cierto. Ese era el motivo por el que nos habíamos distanciado. Y no era algo que anduviera contando. Era algo que solo podíamos saber él y yo. Me quedó viendo y me dijo: ¿ves? Luego dijo que iba a preguntarle otra cosa, que él iba a preguntar dónde estaba y cuándo iba a volver a verla. Y yo no sé por qué, pero en ese momento sentí que algo no estaba bien, como si eso no fuera algo con lo que se debiera seguir. Así que, antes de que terminar de escribir, le quité el teléfono y, sin pensarlo, lo azoté contra la pared y se rompió. Pero lo volví a agarrar y lo golpeé, tal vez contra el piso, hasta que ya no prendió. Mi amigo se puso como loco. Y lo entiendo, me empujó. Casi nos agarramos a golpes. Me gritó que qué me pasaba. Lo único que dije fue que eso no era su mamá y que no si huir era con eso. Se enojó y me corrió de su casa. Desde entonces, no hemos vuelto a hablar. Yo sé que estaba pasando por algo muy fuerte, y sé que tal vez lo que hice fue lo mejor, que no tenía ningún derecho, pero también siento que no podía dejarlo seguir, que algo estaba a punto de aprovechar el CD. No sé qué era eso, no sé si de verdad hay algo del otro lado que pueda ser algo así, o si todo tiene una explicación de estamos viendo, pero me quedé con esa duda, y por eso quería compartirlo aquí y preguntarles: ¿ustedes creen algo sí para pasar? Que el más allá pueda manifestarse a través de algo tan simple como un mensaje de un teléfono. Hoy no quiero decirles que voten por nosotros para los premios de Spotify, o que compren el libro, o que nos dejen un comentario. Nada de eso. Hoy no tienen que ser nada de eso. Hoy quiero decirles gracias. Gracias de todo corazón porque Spotify cumple 20 años y publicó sus listas de los más escuchados de la historia en artista, canciones, podcasts, y pues somos el 10º podcast más escuchado de la historia de Spotify. El más escuchado en español, también, de toda la historia.
Y este proyecto que salió de una casita cayéndose en Tijuana, Baja California. Me da muchísimo orgullo por todo lo que hemos construido juntos. Y es tuyo que va de ser un podcast de México, de Latinoamérica. De verdad, me pone extremadamente feliz saber que somos el podcast más escuchado en español, que representamos en esa lista mundial un país, una raza, un idioma que nos une. Gracias, de verdad, por siempre. Este es el proyecto de mi vida. Ustedes son mi vida y todo lo bueno que ocurre por esta comunidad. Pero bueno, basta de cursilerías, porque aquí venimos a asustarnos. Así que, continuamos con más historias esta noche, las 18:10. Hola, Ariel, ojalá puedas mantener esto bien anónimo. Te mando un saludo a ti, a la comunidad de relatos de la noche. Esto que te voy a contar, no, es una historia de miedo como tal. Pero en mi familia siempre se ha sentido como algo que nos terminó de cerrar. Viene desde hace varias generaciones. Según lo que nos han contado, todo empieza con mi tatarabuela. Ella llegó a México desde Francia siendo niña, junto con su mamá. Nunca se supo bien por qué huyeron. Solo que venían escapando de algo. Se establecieron en un municipio de Nuevo León. Ahí fue donde creció, y Doppler empezó a acercarse a cosas que hasta hoy en mi familia ni mención con claridad. Solo dicen, mamá sabía de trabajos, de rituales, cosas así. Con los años, mi tatarabuela terminó aprendiendo también. Después se casó y tuvo una hija, que sería mi tatarabuela. Ahí intentó enseñarle lo mismo, pero ella se negó. Nunca quiso saber nada de eso. Siempre dijo que le daba miedo, aunque nunca explicó exactamente por qué. Ahí donde, según mi familia, todo se complica. Y es que, durante la revolución, el esposo de mi tatarabuela fue reclutado. No se vienen, pruebo, estaban ni esos detalles. Solo que en una de las vueltas regresó muy mal, herido, prácticamente muriendo. Mi tatarabuela le acude a su mamá, y lo que le resonó fue algo títere en la familia. Bueno, la muerte ya viene Bleden. No, hay remedio vender. A menos que se le dé otra cosa a cambio. No sé exactamente hicieron esa noche, nadie lo sabe. Solo se dice que fue a puerta cerrada, y que no dejaron entrar a nadie. Pero después de eso, él se recuperó, vivió muchos años más. Y esto en su momento, se tomó como un milagro. El problema es que no fue gratis. Eso se supo mucho tiempo después. Años más tarde, mi familia se fue a vivir a San Luis Potosí, y hasta pensaron cambiar de lugar, podían dejar atrás lo que fuera que se había hecho, pero no pasó. Mi bisabuela, sin saber nada del pacto, siempre decía que sentía algo raro en la familia. Por eso se volvió devota. Se metió mucho a la iglesia, como si estuviera tratando de compensar algo que ni siquiera entendía, y fue ahí cuando empezó el patrón. En la familia se empezó a notar que cada 14 en febrero pasaba algo. Al principio, cosas que podían de ser consideradas. Pero con el paso del tiempo, se volvió imposible ignorarlo. Se perdieron 2 bebés en la familia, en embarazos distintos. Los dos un 14 de febrero, años después. Una hermana de mi bisabuela fue a visitarla con sus hijos. Dijo que había soñado con ella y que tenía que quererle. Ese día, a uno de los niños cayó por unas escaleras. Rodó hasta las vías del tren, y en ese momento el tren se movió unos metros hacia atrás. Ahí murió también, un 14 de febrero. Ya más cerca, en el tiempo, cuando yo era niño, tuvimos un accidente carretera. Íbamos varios de la familia, y todos salimos heridos. Menos una sobrina. Ella no tenía nada, y eso fue lo que llamó la atención. Porque de alguna forma, ella era ya de otra generación. Los años pasaban, y en esa fecha, siempre ocurría algo. Pero lo más fuerte pasó en 2006. Ese día, a un tío tuvo un accidente, y quedó muy grave. Casi al mismo tiempo, en otra parte. 2 tías y una prima iban en carretera,
cuando su carro se incendió. No pudieron salir. La única persona que sobrevivió fue una amiga que llevaban con ellas. Ella contó que intentó llorar, pero que los cinturones de ellas no se soltaban. Solo logró sacar que el suyo. Ese día también fue 14 de febrero. Fue demasiado. Ahí fue cuando mi familia empezó a buscar explicaciones. Y fue cuando salió el diario. Y es que dicen que existí un cuaderno que había dejado la mamá de mi tatarabuela. Y que ahí venía escrito algo sobre ese trabajo. No les voy a mentir. No lo vi. No lo vimos todos. Eso lo leyeron mi abuelo y sus hermanos. Pero lo que alcanzaron a decir es que hablaba de un intercambio, de que la vida de ese hombre se había sostenido a cambio de algo que iba a seguir cobrando a la familia. Y que eso no se iba a terminar hasta cierta generación. No sé exactamente cómo estaba escrito. Nadie lo repite igual. Todos usan palabras distintas. Pero coinciden en más importante, en que no era algo que se pudiera romper ni solucionar. Después de eso, lo único que hicieron fue esperar. Y con el tiempo algo cambió. Un año, lo que llegó el 14 de febrero, fue una niña a la familia. Nació a bebé. Y desde entonces ya no volvió a pasar nada. No sé si eso tiene que ver. No sé si de verdad eso terminó. Pero en mi familia, a fecha, sigue sintiéndose distinta. No como antes, pero tampoco como cualquier otro día. Sigue habiendo algo de miedo. Las 24:48. Hola. Ariel, un saludo para todos los que nos lleguen a escuchar si este mensaje llega a publicarse. Esto pasó en 2023, regresando de un viaje a carretera con unos amigos. Íbamos 5 en el carro y todo era muy normal. De esos viajes que hacemos nomás para despejarnos un rato. Salimos en la tarde y ya veníamos de regreso de noche. Todo iba súper tranquilo. Música, plática, nadie pensando que nada raro. En nada que diera miedo, hasta que a uno de los que iba con nosotros le empezó a entrar una llamada. Y era su novia. Desde que vimos el nombre, varios nos volteamos a ver. Él ya nos había contado que la relación estaba pesada, que la chica era muy celosa, muy controladora, el de esas personas que quieren saber todo del tiempo donde estás, con quién y por qué no contestas. Él dudó en contestar, pero al final lo hizo. No sé por qué, puso en altavoz. Al principio nos reímos, porque era lo típico, que dónde estaba, que porque no le había avisado que había salido, que con quién iba. Él trató de llevarla tranquilo, y le dijo que estaba con nosotros, con puros amigos, que habíamos salido un rato nada más, pero hubo un momento donde ya se quedó en silencio. Y fue un silencio bien dado. Y luego dijo algo que nos hizo voltearnos a ver entre todos. Empezó a decir exactamente por dónde íbamos, la carretera, una curva que acabábamos de pasar. Incluso mencionó un letrero que estaba acá a un lado del camino cuando íbamos pasando. Nos reímos, y que pensamos que era coincidencia, que tal vez tenía a un rastreador o algo así, una AirTag, que ya le había dicho antes por dónde íbamos a ir. Pero luego dijo algo más específico, algo que acababa de pasar segundos antes con nosotros. Y ahí ya nadie se rió. De hecho, le preguntamos cómo veía eso. Su novio, también, se lo preguntó. Y lo que contestó fue lo que cambió todo, muy tranquila, porque llevan a mi muerto con ustedes. Su hizo silencio, sepulcral. Como dicen, nadie supo qué decir. Pensamos que era una broma de mal gusto. Pero una broma. Él le dijo que dejara de decir cosas así, que no era chistoso. Pero ella no se rió y cambió el tono. Nada, siguió hablando como si nada, regañándolo, y como si estuviera viendo lo mismo que nosotros, describiendo lo que evidentemente, lo que acabábamos de dejar atrás. En algún momento uno de nosotros le pidió colgara, que ya estaba bien, y él terminó la llamada. Pero ella siguió llamando, y llamando, y llamando, y cada que sonaba el teléfono, y él no contestaba. Todos
sentíamos un miedo extraño que hasta tiempo después nos animamos a confesar. Nadie quiso tocar su teléfono. Nadie quiso contestarle, como le hubiéramos hecho a la novia de algún otro amigo. A una chica normal, seguimos manejando así un buen rato en silencio, hasta que uno de nosotros le preguntó a él directamente qué estaba pasando. Y fue cuando él dijo algo que no nos había contado antes, que su novia estaba metida en algo, que su familia tenía una religión o algo así raro, y que su mamá hacía trabajos. No explicó más, y la verdad, nadie le pidió que explicara. Esta noche nos hizo larguísima. Nadie durmió bien, nadie quiso hablar mucho del tema, y lo más raro es que siguió con ella. Pero dejó de juntarse con nosotros. Se fue alejando poco a poco, hasta que ya no supimos más. Y hasta hoy, ninguno de los que íbamos en ese carro ha vuelto a mencionar esa noche. Pero a mí no se me olvida, sobre todo esa frase, porque llevan a mi muerto con ustedes.